En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Bombay les perdonó la vida a Renuka Kiran Shinde y Seema Mohan Gavit. Las hermanas habían sido condenadas por el rapto de 13 niños y el fallecimiento de 5. Sin embargo, se estima que la lista de víctimas podría superar los 40 menores. Si quieres conocer la historia de estas malvadas mujeres y cómo lograron evadir la pena capital a pesar de sus atroces crímenes, no te puedes perder este video. El caso de la familia Gavit. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Anjana Bai nació durante la década de 1940 en la ciudad de Nashik, en el estado de Maharashtra, India. Se sabe que entre finales de 1972 y 1973 huyó a Pune, la 9ª ciudad más grande del país, junto a un camionero del cual estaba embarazada. Sin embargo, cuando Anjana dio a luz, el hombre abandonó a su familia. Así la mujer se quedó sola con su primera hija, llamada Renuka. Aunque no hay información sobre este periodo de sus vidas, se presume que ambas sobrevivieron gracias a que la madre robaba comida y objetos de valor que pudiera intercambiar por alimentos. Poco después, Anjana contrajo matrimonio con Mohan Gavit, un soldado retirado con quien tuvo una segunda niña llamada Seema, quien nació en 1975. A pesar de estar casada y con 2 hijas, Anjana no abandonó nunca sus actividades delictivas, acumulando alrededor de 125 registros policiales. La mayoría de sus infracciones consistían en pequeños robos, pero debido a su extenso prontuario, era objeto de un repetido acoso policial. Cansado del mal comportamiento de su esposa, Mohan abandonó a su familia y se casó nuevamente con otra mujer llamada Pratibha, con quien tuvo 2 hijas. Al verse sin escasos recursos, Anjana regresó temporalmente a Nashik con Renuka y Seema. La mujer tenía la esperanza de reconciliarse con Mohan, pero pronto descubrió que esto no sería posible. Para Anjana este abandono sería una traición que jamás olvidaría, y serían sus incesantes intentos de venganza los que más adelante la llevarían ante la ley de manera definitiva. Nuevamente sola y ahora con 2 niñas que mantener, para sobrevivir volvió a recurrir a lo que mejor sabía hacer: robar. Además, se encargó de enseñar a las 2 criaturas todos sus trucos para tomar las pertenencias de otros sin ser atrapadas, con lo que se hizo de 2 cómplices para sus actos delictivos. La disfuncional familia se quedó en Nashik por un tiempo, y allí terminaron de crecer Renuka y Seema. Las niñas, al igual que su madre, solían arrebatar cadenas de oro y despojar de sus carteras a las personas desprevenidas. En 1983, cuando Renuka tenía 10 años, conoció a un joven llamado Kiran Shinde. Él era originario de Pune y había abandonado sus estudios el año anterior. Como tenía ciertos conocimientos de corte y confección, comenzó a trabajar como costurero en la tienda de un hombre llamado Suresh. En ese momento ella era aún una niña, así que cada uno siguió su rumbo. Cuando Renuka llegó a la adolescencia,
contrajo matrimonio con un hombre desconocido con quien tuvo un hijo al que llamó Ashish. La chica parecía tener la misma mala fortuna de su madre, ya que muy pronto el padre del bebé desapareció de sus vidas. Poco tiempo después, en 1989, Renuka, de 16 años, se reencontró con Kiran, con quien se casó ese mismo año en un templo cerca de la ciudad de Shirdi. No hay información exacta de la edad de Kiran, pero se sabe que abandonó sus estudios luego de cursar el 7º año, por lo que debía tener entre 12 y 14 años cuando dejó la escuela. Esto quiere decir que aproximadamente era unos 4 años mayor que Renuka. Es importante aclarar que en esa época las mujeres casadas tomaban el nombre de sus esposos, y los hijos también heredaban el nombre paterno. Por lo tanto, existía una diferencia en los apellidos de las dos hermanas. Renuka y Kiran tuvieron un total de 3 hijos juntos durante los siguientes 8 años. Luego de que su hija mayor contrajera matrimonio, Anjana consideró que lo más prudente sería dejar la ciudad para evitar la detención policial por todos los robos que cometió en ese entonces. Por lo tanto, en 1990 la familia regresó a Pune, estableciendo esta ciudad como su segunda base de operaciones, y continuaron allí con sus tropelías. Anjana y sus 2 hijas, junto a Kiran y Ashish, vivían alquilando una casa en el vecindario de Gontalinagar, una zona donde 40% de la población vivía en situación de pobreza. Poco tiempo después, Renuka fue al templo Chatursinghi con la intención de hurtar las carteras de devotos y visitantes, y llevó consigo a Ashish, quien en ese entonces era apenas un bebé. En medio de una gran concentración de personas, la mujer intentó arrebatarle el bolso a alguien, pero fue atrapada, y la víctima logró sujetarle la mano. Entonces Renuka gritó y se defendió diciendo que ¿cómo podían acusarla de robar cuando ella era una mujer con su hijo, por lo que no podía estar involucrada en un crimen? La conmoción atrajo a muchas personas, y al ver a la madre con el bebé en brazos, creyeron su historia y la dejaron irse en libertad. Ese momento cambiaría para siempre la vida de esta familia criminal y la de las desafortunadas víctimas que encontrarían en su camino. Al regresar a su casa, Renuka le contó a su hermana y a su madre sobre este incidente. Hasta entonces las mujeres habían tenido que sobornar a la policía cuando eran atrapadas con las manos en la masa. Sin embargo, al escuchar que su hija había podido escapar poniendo a su bebé como excusa, Anjana decidió que de ahí en adelante utilizarían niños para provocar distracción o ganar simpatías mientras llevaban a cabo sus fechorías. En julio de ese mismo año, el trío puso en marcha su malévolo plan. La primera víctima fue un niño de tan solo 18 meses que Renuka le robó a una mendiga en la ciudad de Kolhapur. Las mujeres se llevaron al bebé con ellas a Pune y lo bautizaron con el nombre de Santosh. Poco después, Renuka y Sima viajaron a Shirdi para robar y dejaron al niño en Pune con el resto de la familia. Sin embargo, luego de unos 5 días, las hermanas no habían regresado, por lo que Anjana fue a buscarlas. Aproximadamente una semana después, la policía de Pune apareció en la residencia de la familia escoltando a las 3 mujeres. Las autoridades realizaron un registro de la vivienda, en el cual se encontraba Kiran con Ashish y Santosh. El hombre sobornó a los agentes policiales, mientras que Anjana, Renuka y Sima fueron detenidas y posteriormente liberadas bajo custodia policial. Este incidente no fue suficiente para que madre e hijas abandonaran sus planes de robo, y en abril de 1991, la familia viajó a Kolhapur. Allí alquilaron una habitación en un dharamshala, nombre que se le da en India a unos sitios religiosos de descanso.
y dejaron su equipaje antes de ir al templo de Mahalakshmi esa misma noche. Cuando Sima intentó arrebatarle el bolso a un hombre, éste la atrapó y comenzó a golpearla. Al ver la conmoción, Anjana dejó caer de sus brazos a Santosh, quien sufrió una herida en la cabeza. El bebé comenzó a llorar, llamando la atención de las personas que estaban allí. Al ver a Santosh sangrando, las personas sintieron simpatía por las mujeres, y en vez de denunciarlas con la policía, las consolaron por su bebé lastimado. Luego de esto, Renuka sugirió que deberían aprovechar para cometer más robos. Fueron a la parada de autobús y lograron quitarle el dinero y objetos de valor a un par de personas más. Pero Santosh seguía llorando por las heridas que había sufrido. Entonces Anjana decidió que el niño ya no les era de utilidad. Y temiendo que el llanto de la criatura atrajera a la policía, la mujer cubrió la boca de Santosh y golpeó su cabeza contra una barra de hierro. Las heridas causadas por el atroz ataque acabaron con la vida del pequeño de forma casi inmediata. Anjana lavó la ropa manchada en un grifo. Luego las mujeres dejaron el cuerpo de Santosh cerca de una pila de viejos visitaxis y regresaron al Dharamshala. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Santosh fue encontrado y se informó a la comisaría de policía de Lakshmipur. Sin embargo, inicialmente no hubo nada que incriminara a las tres mujeres. En 1992, la familia residía en Indubai Chaul y como necesitaban dinero, decidieron ir a Pune a robar. En la parada de autobús de Thane, encontraron a una mendiga que tenía un niño de unos 9 meses llamado Naresh. Renuka comenzó a hablar con ella y en un momento tomó al niño de la mujer en sus brazos y logró convencerla de que fuera a comprarle un poco de leche con algo de dinero que ella misma le dio. En cuanto la madre de Naresh se alejó de la parada de autobús, Renuka abordó un visitaxi y huyó a toda prisa llevando con ella al pequeño. Las tres mujeres viajaron con el menor raptado a Nashik para asistir a un Kumbh Mela, un peregrinaje que se realiza 4 veces cada 12 años en la India. Su intención no era orar, sino hurtar las cosas de los devotos desprevenidos. Sin embargo, Naresh no paraba de llorar, y cada vez que lo hacía, Anjana lo golpeaba para hacerlo callar, pero lo único que lograba era que el bebé llorara aún más. Considerándolo más un estorbo que una ayuda, el trío de criminales abandonó al niño en un templo. Allí fue encontrado por la policía y llevado al orfanato Adar Ashram, en Nashik. Pero durante el poco tiempo que habían tenido a Naresh, Renuka se había encariñado con él y quiso recuperarlo. Anjana presentó una solicitud al orfanato donde se hizo pasar por la madre del niño con la intención de que se lo entregaran, pero no tuvo éxito. También intentaron llevárselo haciendo uso de la fuerza, pero Naresh permaneció en el orfanato. Un año después, en abril de 1993, raptaron a un niño llamado Bunty, a quien encontraron en la estación de trenes de Kalyan, en Bombay, la ciudad más poblada de la India. En mayo de ese mismo año, le quitaron la vida y se deshicieron de su cuerpo. Sus siguientes víctimas fueron Swati, una niña de 2 años que se llevaron también de una estación, y Gudu, un niño de la misma edad que raptaron en otra terminal ferroviaria de Bombay. Mientras que Swati fue abandonada por el trío poco después, Gudu presuntamente perdió la vida en mayo de 1993. Se dice que ese año también atraparon en la estación BT en Bombay a una niña de 3 años llamada Mina. Lamentablemente, debido a las rudimentarias comunicaciones de la época y al privilegio del anonimato del que gozaban las criminales en ese momento, no hay registros que confirmen el destino de todas sus víctimas.
En octubre de 1994, el trío de despiadadas mujeres raptó a Anjali Pinky, una niña de 2 años, en el templo Kalika Mandir en Nashik. La infortunada pequeña lloraba sin parar, lo cual llamó la atención de los vecinos de la familia. Cuando se les preguntó por la identidad de Anjali, Renuka dijo que la madre de la niña estaba en el hospital y ellas la estaban cuidando mientras se recuperaba. Sin embargo, el llanto constante de Anjali irritó tanto a las 3 mujeres que un día Anjana la empujó al retrete y Renuka la inmovilizó por las piernas hasta que la niña dejó de moverse. Luego metieron el cuerpo en una bolsa y lo arrojaron entre unos arbustos en la calle Saswad. Kiran, el esposo de Renuka, sabía de los crímenes de las despiadadas mujeres e incluso las solía ayudar haciendo las veces de conductor, pero nunca dijo nada ni intentó detenerlas. La siguiente víctima fue un niño llamado Swapnil Raja, a quien se llevaron de una parada de autobús en Kolhapur en marzo de 1995. Tristemente, poco después le quitaron la vida. A Swapnil le siguió Shraddha Rani Bhagyashree, una niña de poco más de 2 años. La menor fue atrapada por las mujeres en el templo Mahalakshmi, en Kolhapur. Posteriormente la ultimaron y se deshicieron del cadáver mientras viajaban de Pune a Surat. Luego, en 1996, raptaron a Pankaj Mamonkar, de 4 años, en el templo Vital Mandir, ubicado en Wadala, Bombay. Pero el niño no paraba de hablarle a la gente sobre sus padres, lo cual resultaba un inconveniente para las mujeres. Por lo tanto, colgaron a Pankaj boca abajo del techo y golpearon su cabeza contra una pared hasta que el niño dejó de respirar. Luego colocaron su cuerpo en una bolsa de yute y lo arrojaron a la calle. Ese mismo año hubo un intento fallido de llevarse contra su voluntad a un niño llamado Devli, quien se encontraba en su escuela primaria en Nashik. Pero poco después encontraron a Gauri Bana, un niño de 1 año que fue raptado en el mercado de verduras de Ganga Ghat en Nashik. El trío trasladó al menor a Kolhapur. Allí las mujeres acabaron con su vida y lo introdujeron en una bolsa. Antes de deshacerse de sus restos, decidieron pasar por el cine a ver una película, llevando con ellas el saco con el cuerpo del pequeño. Luego se deshicieron del cadáver en el baño de mujeres. Entre junio de 1990 y octubre de 1996, el perverso trío había raptado a más de 1 decena de niños, en su mayoría pequeños de entre 1 y 4 años, provenientes de Nashik, Satara, Pune, Kolhapur y Sangli. Los menores eran utilizados como distracción en caso de que alguna de ellas fuese atrapada robando, y una vez que dejaban de ser útiles o se convertían en una molestia para la familia, eran abandonados a su suerte o ultimados. Durante 6 años, la familia logró pasar desapercibida mientras cometía estos atroces crímenes, y las autoridades no podían dar una explicación sobre los cuerpos de los infantes que aparecían esporádicamente en las calles. Todo parecía indicar que Anjana, Renuka y Sima lograrían seguir de forma indefinida con su aterradora metodología para delinquir sin ser detectadas. Pero pronto los intereses personales de la madre causarían la caída de las criminales. Aunque habían pasado más de 10 años desde su segundo divorcio, Anjana seguía albergando en su interior un gran odio hacia Mohan Gavit y su nueva familia. Para saciar su sed de venganza, la mujer le encargó a sus hijas que raptaran a Kranti Gavit, la hija mayor de Mohan y su esposa Pratibha. Para ese momento la niña, que a la postre era media hermana de Sima, tenía apenas 9 años. Las 2 jóvenes hicieron lo que les ordenó su madre, y en 1996
lograron separar a Kranti de sus padres. Luego la llevaron a Pune, donde acabaron con su vida y arrojaron su cuerpo en un campo de caña de azúcar situado en Narsova. Sin embargo, este no sería un crimen del cual saldrían bien libradas como habían logrado hasta ese momento con sus anteriores víctimas. El 22 de octubre de 1996, Prativa presentó una denuncia policial en Nashik contra Anja y sus 2 hijas. La mujer estaba segura de que ellas eran responsables de la desaparición de Kranti, ya que sabía del rencor que sentía Anjana por su exesposo. El oficial superior Mandaleshwar Madhavrao Kale fue asignado al caso y comenzó una investigación sobre la desaparición de la niña. Al enterarse de esto, Anjana, Renuka y Sima procedieron a escabullirse y mantener un perfil bajo para evitar ser detenidas. Pero haber acabado con Kranti no parecía haber sido suficiente para la vengativa Anjana, y el 19 de noviembre, las mujeres reaparecieron para intentar raptar a la hija menor de Mohan y Prativa. Afortunadamente, la policía pudo arrestarlas antes de que lograran su cometido, y el trío fue llevado a la comisaría para someterlas a un intenso interrogatorio. El oficial Kale reportaría más tarde que las mujeres se mantuvieron imperturbables, particularmente Anjana, quien no dijo una sola palabra a pesar de los muchos intentos de las autoridades de hacerla hablar. La más débil de las 3 resultó ser Sima, la menor, quien luego de un tiempo sucumbió ante la presión y admitió que habían raptado y eliminado a Kranti Gavit, pero afirmó haber cometido el crimen por orden de su madre. Sin embargo, las autoridades no se imaginaban que ese crimen era tan solo la punta del iceberg, y muy pronto descubrirían un horror mucho mayor. Un equipo de investigación especial fue enviado a la casa de las sospechosas en Nashik, y allí encontraron ropa desechada de los otros niños y fotografías de una fiesta de cumpleaños de los hijos de Renuka, en la que estaban presentes niños no locales. Las autoridades sabían que las mujeres estaban involucradas en una serie de delitos menores, pero no tenían idea de quiénes eran esos niños o dónde se encontraban. Tomaron todos esos elementos como evidencia para un nuevo caso, y el Departamento de Investigación de Delitos formó un equipo con agentes de varios lugares para investigar los múltiples delitos cometidos por Anjana y sus 2 hijas. Fue así como poco a poco las autoridades reconstruyeron la cadena de horrores cometidos por las 3 mujeres. Finalmente, en 1997, los casos investigados en cada ciudad se agruparon para ser llevados ante el Tribunal de Sesiones de Kolhapur. Anjana, Renuka, Sima y Kiran fueron acusados del secuestro de 13 niños y el asesinato de 9 de ellos. También se les acusó de un intento fallido de rapto. Sin embargo, el 17 de octubre de 1997, Kiran se convirtió en testigo del Estado, lo que significó que confesó haber estado involucrado en los delitos y ofreció declarar en contra de las 3 mujeres a cambio de una posible reducción de su sentencia. Inicialmente, las declaraciones del hombre aseguraban que Anjana era la líder y jefa del trío, mientras que las hermanas solo realizaban los delitos bajo sus órdenes. Pero en diciembre de ese mismo año, la matriarca de la familia falleció bajo custodia policial a la espera del juicio, y Kiran cambió entonces su historia. Luego del deceso de Anjana, el hombre ubicó a su esposa y su cuñada en puestos más activos en la cadena de crímenes, y las señaló como autoras de hechos que las inculpaban mucho más que simples hijas obedientes. Finalmente, en septiembre de 1998, se inició oficialmente el juicio en contra de Renuka y Sima. El fiscal, Ujjwal Nikam, dijo que se estimaba que las hermanas habían acabado con la vida de por lo menos 44 niños, pero solo lograron establecer su participación en 12 de esos crímenes, y únicamente 9 fueron aceptados para ir a juicio.
Si bien en algunos casos se habían presentado demandas, muchas desapariciones no fueron denunciadas porque los niños pertenecían a familias de escasos recursos y supuestamente la policía no prestó atención al sufrimiento de los seres queridos de las víctimas. Según Needham, era posible que algunos padres hubiesen intentado presentar denuncias, pero fueron rechazados, y también consideraron que muchas otras familias simplemente no pudieron denunciar por diversos motivos. Sin duda, los informes de desapariciones habían empezado a llegar muy tarde. El caso de la fiscalía se basó principalmente en las pruebas circunstanciales y el testimonio de 156 testigos. Kieran fue considerado el testigo principal, ya que aportó muchos detalles de los crímenes cometidos y proporcionó información acerca de los lugares donde se habían desarrollado. Así, las autoridades escucharon los hechos más monstruosos y brutales cometidos por las hermanas y la difunta madre. Testificó luego una persona asociada con el caso llamado Sarodie, quien relató la historia del niño cuyo cuerpo fue cortado y metido en una bolsa. Pero antes de desecharlo, el trío hizo una parada en el cine llevando consigo los restos mientras duró la función. Vidya Kulkarni, vecina de la familia en Nashik, testificó que en 1996 había sido testigo de las palizas que el trío le daba a Kranti, la hija de Mohani Prativa, ya que su ventana daba directamente a la casa de las acusadas. También dijo que le estremecía recordar la relación positiva que tenía con esa familia. Su hija solía jugar con los hijos de Renuka e incluso había llegado a acompañar a Anjana al mercado, por lo que sintió que había sido una suerte y una bendición que no hubiese sufrido el mismo destino que los otros niños. Un agente de la Policía de Reserva del Estado, cuya casa estaba en Gondalinagar, Pune, también testificó. Dijo que había construido la vivienda en 1987, pero no quería quedarse allí. Así que luego de conocer a Kieran y el resto de la familia en 1990, les alquiló el inmueble. Se quedaron allí durante aproximadamente un año, y el hombre solía ir a cobrar el alquiler. En una de sus visitas vio a Santosh, el primer niño que las mujeres habían raptado. Y cuando preguntó por él a Anjana, ella le dijo que era el hijo de un familiar que vivía en Kolhapur. Pero el hombre se enteró que las mujeres estaban asociadas con varios robos e incluso habían pasado un tiempo retenidas, por lo que le pidió a Kieran que se fueran de la casa. Las autoridades le mostraron una fotografía del cuerpo del niño y él la identificó correctamente. Aunque otros testigos corroboraron haber visto al pequeño en compañía de las mujeres, la declaración de su antiguo casero por sí sola fue suficiente para demostrar que las acusadas fueron responsables del fallecimiento de Santosh. También dio testimonio el doctor Chandrasekhar Chanokar, del Hospital de Reanimación Cardiopulmonar, quien había realizado la autopsia de la víctima. El especialista opinó que la causa de defunción del niño había sido una hemorragia intracerebral causada por una fractura en la base del cráneo. Luego subió al estrado Sujata, la madre de Anjali Pinky. Ella había presentado una denuncia a la policía por la desaparición de su hija en el templo Kalika Mandir, el 18 de octubre de 1994, al cual habían ido ella, su esposo, Anjali y Sweta, su otra hija. Según relató la mujer, Anjali se había quedado sentada en el suelo mientras que los adultos se alejaron un momento para comprar algo. Al regresar, la niña ya no estaba. Hicieron una búsqueda pero no lograron encontrarla. El padre de la niña también dio su testimonio, corroborando la historia de Sujata. Agregó que él también había presentado un primer reporte de información, nombre que se le da a una denuncia presentada ante la policía por la víctima de un delito reconocible o por alguien en su nombre, el 1 de noviembre de 1996. Cuando se recuperó el cuerpo, ambos padres identificaron a Anjali.
Otro testigo fue el propietario de un albergue en Nashik, quien declaró que el 10 de octubre de 1994, 3 mujeres con 2 o 3 niños llegaron para ocupar una habitación y le pidieron quedarse entre 8 y 10 días. El hombre inicialmente no estaba muy seguro de recibirlas, pero como venían con menores, finalmente accedió. Dijo que se registraron a nombre de Sima Patit Gavit y permanecieron allí por 8 días. Un día escuchó el llanto de una niña y cuando le preguntó a las mujeres, le dijeron que era hija de una tía de ellos que estaba trabajando en un puesto en la feria del templo, y la niña lloraba tanto que se la habían llevado de regreso. Menos de media hora después, escuchó que la pequeña volvió a llorar, y el hombre les pidió que se fueran, ya que estaban molestando a las demás personas. Más adelante, él identificó a Anjana, Renuka y Sima como las 3 mujeres del albergue, y también reconoció a Anjali, y aseguró que estaba con ellas durante su estadía. Mientras que la fiscalía presentaba testimonio tras testimonio, el abogado defensor, Manik Mulik, apeló a la percepción prejuiciosa que se tenía de las acusadas desde el primer momento. Recordó que el caso se había construido en gran medida sobre el testimonio de Kiran Shinde, quien había dicho inicialmente una cosa, pero tras la defunción de su suegra, el hombre cambió sus declaraciones. El 28 de octubre de 2001, luego de un juicio que duró 3 años, el juez Yaske declaró culpables a las hermanas Renuka Kiran Shinde y Sima Mohan Gavit por el rapto de 13 niños menores y el asesinato de 6 de ellos, y las condenó a la horca. No obstante, 3 de las acusaciones de asesinato fueron excluidas por el Tribunal de Sesiones por falta de pruebas. Los niños cuyos fallecimientos fueron acreditados en el veredicto eran Santosh, Anjali, Pinky, Raja, Shraddha, Gauri y Pankaj. Antes de pronunciar el veredicto, el juez dijo que las mujeres habían raptado a niños inocentes que no podían ofrecer resistencia. Los habían utilizado para robar y luego los eliminaron brutalmente cuando los niños dejaron de serles útiles en sus depravados planes. Al describir los crímenes como los más atroces vistos en ese tribunal, el juez dijo que las 2 hermanas parecían haber disfrutado quitándole la vida a los niños. Señaló que el fiscal Nikam calificó los asesinatos de niños como una mancha para la humanidad y pidió la pena capital para las acusadas, y que él había aceptado la demanda. Kiran fue absuelto, y al escuchar el veredicto, tocó los pies del fiscal Nikam en agradecimiento. Los 4 hijos de Renuka fueron entregados a la madre de Kiran, quien vivía en Pune. Con la condena de las hermanas, podría pensarse que la terrorífica historia de las desalmadas mujeres y su fallecida madre finalmente había llegado a su fin. El veredicto contra las hermanas debía ser confirmado por el Tribunal Superior de Bombay, pero el caso tuvo un giro inesperado. Las hermanas fueron llevadas originalmente a la prisión central de Yerwada, pero el 24 de febrero de 2004 fueron separadas debido a las riñas y problemas que causaban. Renuka fue transferida a la prisión central de Nagpur, mientras que Sima permaneció en Yerwada. La cárcel de Yerwada tiene su propia horca. También tiene la anda, una celda con forma de huevo, donde los presos condenados son retenidos y pesados antes de ser llevados al patíbulo. En septiembre de 2004, los jueces Kandeparkar y Mohite del Tribunal Superior de Bombay confirmaron la sentencia impuesta a las hermanas. Sin embargo, encontraron que las pruebas del caso del niño Raja no eran satisfactorias, por lo que redujeron el número de víctimas consideradas en la condena a 5 en vez de 6. Durante la espera, las 2 hermanas fueron alojadas en la misma prisión que Famida Sayed, una de las acusadas de la explosión de Mumbai en 2003.
En una ocasión las hermanas atacaron a Famida porque le dieron agua caliente cuando estaba enferma. El Tribunal Superior señaló el incidente durante la consideración de la sentencia, asegurando que Renuka y Sima se preocupaban más porque otra prisionera recibía atención en lugar de reflexionar sobre los escalofriantes crímenes que habían cometido. Las mujeres apelaron la sentencia, pero el 31 de agosto de 2006, la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal Superior. El Tribunal de la Corte Suprema, encabezado por el juez Balakrishnan, declaró que la naturaleza de los crímenes y la forma sistemática con que las mujeres los cometían demostraba depravación mental. Los magistrados aseguraron haber considerado cuidadosamente todos los aspectos del caso y también dijeron estar atentos a las nuevas tendencias en el sistema de sentencias en criminología, pero que no creían que fuese probable que las convictas se reformaran. Luego de esta declaración, el fiscal Nikam dijo que habían limitado el periodo de los crímenes a 6 años, pero que estaban seguros de que habían estado sucediendo durante más tiempo. También destacó que las mujeres no podían recordar a cuántos niños les habían quitado la vida. En ese momento, Renuka y Sima estaban entre las 13 mujeres condenadas a la pena capital en la India, incluyendo a Famida Sayed. Ninguna mujer había sido ejecutada en la India desde 1955, cuando Ratan Bai Jain, que acabó con la vida de 3 niñas, se convirtió en la primera mujer enviada al cadalso desde la independencia. Tras el fallo del Tribunal Superior, Sima y Renuka, representadas por el abogado Sudeb Jaiswal, presentaron una petición de indulto el 10 de octubre de 2008 y el 17 de octubre de 2009 respectivamente. La Constitución de la India faculta al presidente para conceder el indulto y también se otorga un poder paralelo al gobernador de un estado. Para decidir las peticiones de perdón, se requiere la recolección de expedientes que incluyan copias de las sentencias de los tribunales, copias de los expedientes del caso, el rol nominal del condenado, el estado de salud del preso y otros documentos relacionados. La solicitud dirigida al entonces presidente de la India, Pranab Mukherjee, para invocar la facultad de indulto, fue rechazada el 30 de julio de 2014. Después de esto, las hermanas se dirigieron al Tribunal Superior de Bombay para pedir la conmutación de su pena, con el argumento de que el Estado se había tomado un tiempo excesivo en responder, lo que había provocado un retraso inexplicable en la petición de indulto. El tribunal aceptó la solicitud e inició una investigación y subsecuente audiencia. Las hermanas sostuvieron que el presidente tardó más de 5 años en rechazar sus peticiones de indulto, cuando dicho trámite debió haberse resuelto en un plazo de 3 meses. Durante ese tiempo, afirmaron haber vivido bajo el miedo constante a la ejecución, lo que les había causado tortura mental, agonía emocional y física. Por su parte, el Departamento del Interior de Maharashtra sostuvo que no hubo ningún retraso irrazonable por parte del Estado en el envío de sus peticiones de indulto al gobernador y al presidente de la India. Sin embargo, una declaración jurada presentada por el gobierno central indicó que en abril de 2012 solicitó información al gobierno de Maharashtra sobre las peticiones de indulto presentadas por Renuka y Sima. El documento añadió una respuesta del gobierno de Maharashtra fechada en mayo de 2013, que afirmaba que el expediente de la petición de indulto de las hermanas había sido destruido en un incendio ocurrido en Mantralaya el 9 de marzo de 2013 y que se estaba trabajando para rearmar el expediente. El tribunal concluyó su audiencia el 22 de diciembre de 2021. A 20 años de la sentencia original, y finalmente anuló la orden de ejecución de Renuka y Sima. Un tribunal de división formado por los jueces Nitin Hamdar y Sarang Kotwal del Tribunal Superior de Bombay
amonestó al Estado por el retraso grave e inexplicable en la resolución de las peticiones de indulto de las hermanas. Agregaron que aunque el procedimiento para decidir las peticiones de indulto exigía rapidez y conveniencia, la maquinaria estatal había mostrado indiferencia y laxitud en cada etapa de la tramitación de los expedientes. Los jueces, sin embargo, dijeron que los crímenes cometidos por Renuka y Sima habían sido sin duda atroces y que permanecerían en la cárcel de Yerwada en Pune por el resto de sus vidas. La historia de las tres mujeres inspiró un thriller psicológico llamado Posham Pa, el cual se estrenó en 2019. Aunque el título hace referencia a una popular canción infantil india, la película narra los espeluznantes crímenes cometidos por las hermanas y su madre en contra de los niños. Ese mismo año se incluyó el caso en el libro La Docena Mortal, los asesinos en serie más notorios de la India, de Anirban Bhattacharya, el creador y productor del exitoso programa de televisión Savdhan India. Los 4 hijos de Renuka han acudido en numerosas ocasiones a la prisión para visitar a su madre y a su tía, quienes a la fecha de este video rondan los 50 y 55 años respectivamente. Hasta diciembre de 2023, la última mujer llevada a la horca en la India sigue siendo Ratan Bai Jain, en 1955. A pesar de la larga fila de criminales sentenciados a este destino que permanecen en espera. Aunque su pena fue conmutada, el encierro de por vida de Renuka y Sima supuso un cierre y les dio algo de justicia a los seres queridos de las víctimas, unos niños inocentes que sufrieron el peor de los destinos en manos de 3 mujeres que compartían los mismos genes malignos y cuyos espeluznantes actos marcaron un hito en la historia criminal de la India. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!